actividad de evaluación educativa en la que vamos a hacerle unas preguntas al docente y el docente va a responder en base a lo que él ha vivido o en esto que ha pasado sobre las preguntas. La primera pregunta la iniciaría mi compañero Israel. Israel. Muy bien, ¿qué tal? Bueno, profesor Osvaldo, primera pregunta de esta reunión. ¿Cuántos años lleva usted ejerciendo la docencia en el nivel básico? Bueno, yo inicié mis primeras clases fueron en 2013. Trabajé en educación básica, primaria, este, pero ya de ahí salté a la secundaria, entonces ya tiene bastante tiempo que no ejerzo en educación básica. No, ok, Ok, perfecto. perfecto. Eh, bueno, como segunda pregunta, profesor, ¿en qué grado y asignatura o área se desempeña actualmente? Actualmente estoy laborando con grupos de secundaria, de bachillerato y también en universidad. Ok. ¿Y con todos con la misma asignatura? Sí, 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 básicamente es la misma, todas con artes o algo relacionado a las artes. Ok, perfecto. Bueno, seguiría yo con la tercera pregunta, que es, ¿a través de cuántas reformas educativas le ha tocado trabajar? Pues fíjate que sí son varias, la verdad desconozco cuántas han sido realmente porque van cambiando constantemente. Por ejemplo, ahorita las reformas que han surgido en este año ya han sido cambiadas dos, tres veces. Entonces es muy normal que si hoy se estipuló algo, sobre todo a través de la NEM, que es donde se basan todos estos argumentos y reformas, puede cambiar en dos, tres días totalmente. Entonces sí es muy, muy inconsistente, ¿no? Esa parte. Y la verdad ha sido complicado porque a veces te ajustas a un modelo establecido, pero un mes después ya te lo cambiaron y es complicado, ¿no? Porque realmente no tienes como que esta estabilidad laboral, pero sí han sido bastantes, la verdad podría decirlo. Claro, claro. Sí, igual no se ha tenido mucha consistencia en saber cuándo ya realmente cambiaron las reformas. Entonces, pues sí, no hay una respuesta muy clara de esto. Entonces, bueno, cualquier respuesta, aunque no sea respondida al 100%, este, como exactamente cuántas reformas fueron, pues sí, sí tiene un registro de que sí han sido unas varias. Sí, 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 bastantes. O sea, yo te diría que hasta más de 10, yo creo, en todo el tiempo que llevo ejerciendo labor docente en secundaria, sobre todo, que fue donde empecé desde 2022. Sí han sido ya unas, bueno, al menos unas dos o tres formalmente. Ya todas han sido ajustadas de acuerdo a algunos, puntos en específico, ¿no? Pero sí han sido muchos cambios. Bueno, continuando con el tema de la transición entre reformas, exploramos como siguiente tema el cambio del modelo anterior al actual hacia la nueva escuela mexicana. Desde su perspectiva, ¿cuál considera que es el cambio más radical entre la reforma anterior y la vigente en cuanto a la forma de enseñar? Tiene mucho que ver con romper con lo tradicional, ¿no? En las reformas anteriores era como un modelo muy conservador, muy tradicional. Ahorita lo que se busca atender es más la experiencia, la experimentación, hacer que el estudiante se vuelva más apto para situaciones reales, ¿no? Por ejemplo, realización de proyectos, realización de exponer ante grupo. Digamos que se aparta también este sentido de que el docente pues nada más se levante frente al grupo y hable y hable y hable y hable y hable y se acabó, ¿no? O sea, la idea también es que el estudiante sea parte de esta experiencia de enseñanza y aprendizaje y que se vuelva el principal protagonista. O sea, la idea es que el estudiante sea
de quien gira alrededor toda la educación, ¿no? Y en este caso, pues también han venido algunas fracturas, fisuras debido a esto, ¿no? Porque se le ha dado tanto poder al estudiante que hoy en día ya casi casi se volvieron intocables, ¿no? En muchos sentidos. Sobre todo en niveles más inferiores, lo que es secundaria, en preparatoria, donde pues prácticamente a veces hasta nos atan de manos a los docentes como para no reprender, no regañar, no reprobarnos. O sea, incluso hay escuelas, sobre todo en la educación básica y media superior, no te dejan reprobar a los estudiantes. Incluso si tú llegas a tener alguna situación en la que tu estudiante faltó, no entregó sus actividades, reprobó el examen, tú das por hecho que ya está reprobado. Pero, oh sorpresa, muchas veces los directivos son los que llegan a controlar o cambiar esta parte de las calificaciones finales. Y cuando te das cuenta, pues este chico que había obtenido un 4 o 5 de calificación ya tiene un 7, ¿no? Entonces, eso también ha sido como algo que en lo personal no me agrada. Es una forma en la que, como les decía antes, le dan mucho poder al estudiante y al docente pues prácticamente lo dejan de lado. O sea, es una situación que ahorita ya impera mucho. Ya es como que de las cosas más alarmantes, ¿no? Podría decir, porque ya se le está quitando esta parte al docente como formador, orientador, sino más bien como se le ve como un personaje que ayuda al alumno, pero realmente no lo está formando, no lo está educando. Y todo viene también desde casa, ¿no? A veces le dan más relevancia a el papá que está pagando por encima de la real formación que se le debe dar a una persona, un ser humano, ¿no? Entonces, esas son como que las cosas más desagradables que he tenido que pasar en comparación a reformas anteriores o modelos educativos anteriores, ¿no? Sí, se escucha muy bonito, sí, se puede como que maquillar esta parte de que al estudiante se le da la prioridad, pero todo lo que hay detrás de es lo que realmente hace que la educación hoy en día en México esté muy carente, ¿no? De argumentos para poder sostenerse y tener un mejor progreso para mediano plazo, o sea, ya ni corto plazo, sino mediano, largo plazo, ¿no? Pero sí, esas son como que las situaciones más desiguales, ¿no? Que se han suscitado a través de los modelos educativos. Sí, sí, sí. Son las Sí, contras. claro. Exactamente. Sí, suenan a situaciones un poco pues, que se tienen que tratar, ahora sí que dirían con pinzas, ¿no? Esta es una situación un poco compleja y muy, bueno, muy extensa. Ahora sí que continuando con la siguiente pregunta, maestro Osvaldo, ¿cómo fue su proceso de capacitación o adaptación para entender los nuevos lineamientos de evaluación de la actual reforma? ¿Qué opina? ¿Cuáles son sus puntos? Y platíquenos. Bueno, básicamente todo es a partir de los consejos técnicos. Ya ven que estos se dan de la educación secundaria para abajo. Eh, Cada reunión de los consejos técnicos es a veces un cambio de normas, de reformas. Entonces ahí es como que te entregan un documento, te dan un texto para leer y vienen ciertos lineamientos, ¿no? Que debes seguir. Y como te digo, ya para el siguiente mes, como hacemos la reunión nuevamente y nos damos cuenta que ya corrigieron, que ya cambiaron, que ya quitaron ciertas normas, ¿no? Entonces, como te digo, es un cambio constante y como tal una formación, una manera de capacitarnos en ese sentido, pues sí ha sido muy carente porque a veces hay reuniones generales, ¿no? De las regiones que nos reunimos todas las escuelas, todos los maestros,
Y todo esto se da a partir de las nuevas formas que se está presentando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo me reúno con el grupo de docentes de lenguajes, ¿no? Que son estas formas en las que la escuela mexicana divide los aprendizajes, ¿no? Este, y a veces hay mucha desigualdad, ¿no? Sobre todo nos hemos dado cuenta que cuando hay reunión con escuelas públicas, sí está como que muy rezagado todavía la atención, ¿no? Principalmente del gobierno. Eh, digo, hemos tenido mucha facilidad del gobierno, pero también mucho olvido, ¿no? Hay partes donde tú como escuela tienes que vértelas, solito, arreglártelas solito para poder llevar a cabo tu ejercicio docente, administrativo, laboral, no sé. Entonces, es complicado, la verdad. Y como capacitación, no ha sido un ejercicio pleno en el cual yo te podría decir que ha sido puntual. Es prácticamente como que, pues ahí están los libros, ahí están los textos, léanlos, estudienlos y ya. O sea, ahora sí que como Dios te dio a entender, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta claramente que el nivel, en este caso de la SEP, pues no nos favorece, ¿no? En general a todos, ¿no? Porque hablamos desde directivos, desde docentes, administrativos, padres de familia y sobre todo, pues a los estudiantes. Entonces, es como una cadenita, es un efecto dominó que si desde arriba está mal, está inconsistente, pues obviamente nos afecta hasta lo más abajo en la jerarquía, ¿no? Pero sí, realmente no nos ha favorecido, ¿no? Realmente. Sí, ahora sí que como dijera usted, un efecto dominó, pues desde las partes de, ahora sí que de hasta arriba, pues desde ahí se va cayendo todo y pues no favorece a los mismos alumnos. Sí, Hay claro. cosas que sí se pueden rescatar, ¿no? Por ejemplo, los valores de la interculturalidad Sí, que busca la inclusión, ¿no? Busca darle valor a todos como una forma de entender que la educación es para todos. Pero, pues, obviamente siempre hay situaciones de discriminación, de desigualdad. No es lo mismo el chico que paga todas sus colegiaturas puntuales al otro que está becado, ¿no? O sea, y sí me he podido dar cuenta de eso, el trato es totalmente distinto, ¿no? Entonces, digo, al fin y al cabo, se escucha bonito, se escucha bastante utópico, ¿no? También, o sea, se vuelve algo como una utopía, nada más un sueño, decir, no es que la escuela mexicana está trabajando para fomentar la identidad nacional, los valores, la inclusión, la responsabilidad ciudadana y todo. Pero al momento te das cuenta que no es el mismo trato para unos y para otros, ¿no? Tanto en escuelas públicas, privadas, sistema abierto, escolarizado, o sea, siempre va a haber e incluso yo lo estoy viviendo como docente, déjame decirlo. Eh, están los preferidos, están como que los que hay, pues ahí vamos a ver en qué lo podemos ayudar, etcétera. Pero realmente sucede en todos los niveles, ¿no? Y no solamente en la educación, sino en la industria, o sea, básicamente ahí es donde nos damos cuenta del gran problema que tiene nuestro país para, pues, llegar a corregirnos, ¿no? O sea, se escucha bonito mejorar a la sociedad a través de la educación, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que el mismo sistema nos está bloqueando, ¿no? Sí, claro, se escucha como que siempre es valerse por uno mismo y si no te adaptas te quedas o no progresa o no te sigues con el grupo, pues suena un poco complicado. Escucha feo esta frase, la del que no tranza, no avanza, pero lamentablemente sí se da bastante y uno pues debe tener estos valores bien cimentados, ¿no? Para no caer en la corrupción de decir, bueno, pues si ellos también lo hacen, yo por qué no, ¿no? O sea, eso también nos hace darnos cuenta de lo realmente formados que estamos, los valores que tenemos y tratar de ser ejemplo. Pero ya cuando te das cuenta que no puedes contra el sistema, pues dices, bueno, ¿qué hago, no? Aunque quiera yo hacer las cosas bien, honestamente,
te come el mismo sistema, ¿no? Sí, claro. Claro que sí. Ahora sí que, siguiendo con la siguiente pregunta, profesor, sabemos que en los modelos anteriores, pues la evaluación solía ser muy cuantitativa, números, exámenes, pero ¿cómo describiría el enfoque de la evaluación que se pide aplicar ahora? Pues en lo personal sí me agrada esa idea de tratar de darle o romper con los esquemas tradicionales, eh, darle mucho valor a la evaluación en varios aspectos, ¿no? O sea, aquí lo puedo llegar a comparar incluso con un ejercicio de documento recepcional en la universidad, que te dan la opción de tesina, tesis, reporte, memoria, etcétera. Lo que es en la educación secundaria, al menos ahorita que estoy llevando esta parte de la docencia, se te permite evaluarlos a partir de proyectos, ¿no? O sea, ya se volvió como una forma de romper con este esquema o paradigma de que la hojita, escribir tu nombre, responder preguntas y obtener una calificación, ¿no? O sea, la idea es que también se vuelva una, una forma de que los chicos sean capaces, obtengan competencias para demostrar pues sus habilidades. Claro que no todos tienen las mismas capacidades, algunos son expertos en los cálculos, en las matemáticas, otros en el inglés, otros en las artes, pero al fin y al cabo como que se busca darle, explotar las habilidades de los estudiantes. Y creo yo que ahí sí ha sido un acierto. eh, las veces que lo hemos aplicado, se ha sido una buena forma de darnos cuenta quiénes tienen estas capacidades, quiénes son más aptos, ¿no? Y a veces no son cosas específicas, sino generales, ¿no? Desde ponerlos a exponer frente a grupo, eh, quiénes tienen más habilidades sociales, ¿no? Quiénes leen mejor, quiénes se expresan mejor. O sea, esa es una forma también de entender y evaluarlos a partir de algo que rompe con la evaluación tradicional, por ejemplo, por decirlo así. Aunque también tomamos mucho en cuenta aspectos socioemocionales, ¿no? O sea, la idea es que se vuelva un ejercicio múltiple, ¿no? O sea, que sean capaces de leer, sean capaces de hacer una exposición, hacer una infografía, pero también que puedan expresarse, que puedan ser mejores, y ser más competentes a la hora de presentarse frente al grupo, porque pueden hacerte la mejor presentación en PowerPoint, en Canva, en TikTok, incluso algunos chicos son muy buenos con las herramientas digitales, pero al momento de ponerlos frente al grupo se cohíben por completo o leen todo y lo leen mal. Entonces, ahí es donde también nos damos cuenta, ¿no? Esta parte de la evaluación. Y sí, o sea, es benéfico. Yo siento que es una oportunidad, es algo que si lo trabajamos bien y lo vamos desarrollando, creo que puede funcionar para mejorar las aptitudes de las personas, volverlos seres más integrales, más útiles a la sociedad. Entonces, creo que esa parte sí la destaco, ¿no? Principalmente. Sí, muy bien entendible todo eso de las inteligencias múltiples que son diferentes entre todos los alumnos. Entonces, pues sí habría que hacer eso de reconocer cuáles son sus características más fuertes y explotarlas. Bueno, ya siguiendo con la siguiente pregunta, ¿qué importancia se le da hoy a la evaluación formativa frente a la evaluación sumativa? Pues sí puede ser al momento de la calificación, de ponerle el numerito. A veces se llega, como te digo, estas pequeñas fisuras que tiene nuestro sistema educativo es donde te dicen, bueno, trata de evaluarlos de otra forma que no sea la evaluación formativa o tradicional, ¿no? De repente quieres evaluarlos a través de tus propias herramientas docentes, pero al momento es como que, bueno, vamos a sumar esto y esto y esto y esto.
y te das cuenta que esa evaluación que tú hiciste o ese ejercicio que tú intentaste implementar, pues queda de lado o tiene un porcentaje mínimo. Entonces, como que se le da mucho valor a la evaluación formativa. Todavía tenemos este peso encima de que puedes hacer algo muy bueno a través de proyectos, pero importa más el examen parcial que tuviste hace 2 meses, ¿no? Entonces, ahí es un ejemplo de que a veces la evaluación formativa tiene más peso de lo que otras veces queremos implementar, ¿no? Y que también puede beneficiar a los estudiantes y a la propia escuela, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, cada quien tiene sus lineamientos o sus maneras de desarrollar ese ejercicio, ¿no? Sí, claro que sí. Continuando, ¿qué tipo de instrumentos utiliza ahora para evaluar que antes no utilizaba? Pues podría ser que desarrollamos proyectos, ¿no? Te estoy hablando de en las escuelas secundarias y primarias, en bachillerato. Como te digo, a veces era solamente la hojita, responder en el papel, pero ahorita ya buscamos que los estudiantes tengan una experiencia más amplia. Sobre todo cuando tenemos materias de artes, podemos utilizar varias herramientas o estrategias, desde una exposición digital, donde crear también un producto artístico te sirva como evaluación, eh, organizar un evento cultural o artístico, una feria del arte, por ejemplo, eh, crear una infografía, o sea, ese tipo de herramientas que no están tan alejados de la educación tradicional, pero metiéndoles un toque de creatividad, se vuelven todavía más ricos en contenido, ¿no? Porque ferias de la ciencia, por ejemplo, de la salud, de la cultura, siempre han habido, siempre han existido, pero no es lo mismo llevar a cabo una exposición, una galería de los trabajos realizados por los estudiantes. Por ejemplo, ahorita el Día del Arte que se viene, el 26 de abril, este, um, perdón, 25 de abril, que puedes generar un espacio de galería en tu propia aula, ¿no? Y eso lo tomas como evaluación para la calificación final, ¿no? Te das cuenta quiénes gestionaron los productos artísticos, quiénes los trabajaron de mejor forma, quiénes realizaron ya sea pintura, escultura, quiénes hicieron algún diseño, etcétera. Entonces, esa parte también ha sido muy benéfica en lo personal porque te permite desarrollar habilidades sociales, culturales, artísticas, históricas, el trabajo colaborativo en equipo, fomentar las artes, la cultura, incluir incluso a los padres, valga la redundancia, incluir a los padres, a los maestros, a los directivos, o sea, que se vuelva un objetivo, ¿no? Como lo son las artes, ¿no? En este caso, crear un producto para que se muestre al público. Y creo yo fervientemente que si hacemos algo que consideramos arte, si no lo mostramos, si no lo exponemos, pues ahí es donde se interrumpe, ¿no? Este lenguaje y ya el mensaje no llega al público. Entonces, desde edades tempranas, primaria, secundaria, creo que es donde ya debemos implementar este tipo de estrategias, al menos en las áreas artísticas. Creo que es importante y relevante, ¿no? Darle valor a todo esto a nivel social, ¿no? Y como sabemos, pues el arte es un detonante social, es una forma en la que podemos expresarnos, manifestarnos, darle valor a nuestras propias ideas, ¿no? Frente a un público el cual nos pareciera que está en contra de nuestros ideales, ¿no? El mismo gobierno, la misma sociedad, la misma escuela. Eh, sí, debo mencionarlo, la sesión, bueno, perdón, el festival de encuentro de talentos anterior, hubo una situación complicada donde algunos estudiantes se manifestaron en contra ¿no? De cómo se ha llevado a cabo el proceso de selección de obras, el tiempo, etcétera. Eh,
han sido situaciones que han tenido la oportunidad de darse a conocer, pero te das cuenta que en el video del evento esa parte se censuró, ¿no? O sea, se corta por completo. Entonces te hace pensar que aún estando en una universidad, un espacio público donde se pretende que todos los estudiantes o los integrantes de la comunidad tengan una voz, ¿no? Tengan un voto, tengan una forma de manifestarse, pues realmente no se llega a tener como tal, ¿no? Entonces, por eso te decía esto de la utopía y pues es complicado, ¿no? Pero creo que siempre es importante darle valor a lo que una persona, un estudiante, un maestro, un administrativo, incluso las personas de limpieza, ¿no? Que a veces tienen tanto que decir que no los queremos escuchar porque simplemente los hacemos de lado, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, así es como quiero darle a entender a mis estudiantes que un ejercicio de una galería puede ser un cúmulo de todos estos aspectos para manifestarse, para crear, para convivir, para colaborarse. Y así, pues, se evalúa su trabajo, su proceso creativo, etcétera. Ese es un ejemplo de las estrategias más imponentes, ¿no? Importantes, imperantes que busco desarrollar con mis grupos. A veces no se da la oportunidad, en otras ocasiones tenemos menos cantidad de estudiantes, etcétera. Pero las estrategias van cambiando, ¿no? Puede ser Sí, que en algún momento tengamos la oportunidad de crear carteles, de exponer productos literarios, alebrijes, no sé. Pero sí, la idea es darle voz, darle... Eh, ¿Cómo percibe que los alumnos y padres de familia han tomado estos cambios en la forma de ser evaluados? ¿Cuál es su punto de vista sobre esta pregunta? Pues muy importante y muy relevante para la evaluación de los alumnos y del docente hacia los alumnos y de los alumnos hacia el docente. Pues ha sido buena en lo que yo observo, ha sido positiva. Algunos en situaciones específicas no llegan a comprenderlo todavía, como que de repente ven que el hijo, ¿no? Del padre de familia está siendo evaluado a través de una pintura, ¿no? Por ejemplo. Pero este niño nunca trabajó lienzo y pintura acrílica, entonces sí puede llegar a ser confuso, pero al mismo tiempo sí nos han comentado que ha sido una oportunidad en la que sus hijos han explorado nuevas oportunidades o nuevas formas de entender o ver el mundo, ¿no? A través de estas evaluaciones. Algunos incluso también nos mencionan que no tenían idea de cómo crear una exposición a través de Canva, por ejemplo. Y sí, sí, al principio puede ser confuso, puede ser complicado, el desconocimiento quizás de la herramienta, etcétera. En teoría, lo llevamos a cabo en sesiones, pero las sesiones llegan a ser de 50 minutos o menos, pero a veces no nos da tiempo, vemos algo de manera muy general, pero ya cuando se dan cuenta que sus hijos son capaces de utilizar el Classroom, por ejemplo, que es una herramienta muy común en estos niveles educativos, se dan cuenta que sus hijos están obteniendo nuevas herramientas para formarse como, ya no como profesionistas o como estudiantes, sino como seres humanos útiles. Entonces, sí ha llegado a darse el comentario de que es que pues, se me hace raro o no es algo como antes en mi escuela, ¿no? Nos llegan a decir los papás, pero también eso les emociona, les hace pensar que pues la educación va evolucionando y también a nosotros nos da gusto ver que estos niños, sobre todo, se están formando de una manera muy capaz, muy útil, ¿no? Para futuro. Y como te digo, no es hacerlos buenos profesionistas, sino más bien adultos funcionales, ¿no? Y ahí es donde creo que el docente logra su objetivo. Em, pero sí se dan muchos casos también donde es que no tengo la herramienta, no tengo la computadora, no tengo internet, no tengo luz,
no puedo ir a comprar las pinturas de mi hijo. Entonces, ahí son casos específicos, pero en su mayoría sí les agrada este cambio o esta nueva forma de evaluar, ¿no? Claro que sí, profesor. De hecho, eso nos lleva un poco a la siguiente pregunta, donde nos habla sobre, la pregunta es hacia usted, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo técnico o administrativo que ha enfrentado al intentar aplicar los criterios de evaluación de la nueva reforma? Podría ser precisamente la falta a veces de mobiliario, de espacios para ejercer tus actividades, ¿no? De repente haces una planeación que incluye trabajar en el patio de usos múltiples, ¿no? Pero ese día justamente está lloviendo y es un patio que no está techado. Entonces tienes que corregir al momento, tienes que improvisar, resolver. Y eso es una constante, o sea, no es como que una situación problemática que se llegue a dar, o sea, es algo muy normal, Sí, pero muchas veces pasa que también están trabajando otros compañeros de otros grados, tienes que moverte, tienes que buscar otro espacio. Hay escuelas donde no tenemos un taller como tal de artes y llegamos a manchar las mesas o las sillas o el piso y tenemos estos roces, ¿no? Como de es que ya mancharon, es que entonces, esas son cosas muy comunes, pero de manera muy general, ¿no? Pero ya hablando de en este caso de las reformas o las normativas, pues es precisamente eso, ¿no? Que a veces son tantos cambios que se les sugiere a un estudiante o a un padre de familia llevar un lineamiento en su formación y de repente se cambia, ¿no? Es otra cosa, es otra manera de ver su proceso educativo. Como son pues seres pequeños, realmente son gente que todavía no tiene un raciocinio muy práctico, o sea, salvo algunos casos. Entonces sí como que les cuesta mucho y es regresarnos y volver a explicar y, o sea, esas son las cosas más comunes, las problemáticas. Las infraestructuras, ¿no? Como te digo, también pueden llegar a afectar, pero pues la idea es que, así como lo decía la misma Montessori, ¿no? Que el niño, en este caso el ser humano, se desarrolle de manera, pues autónoma, ¿no? Que tenga una libertad tal vez limitada, pero que el ambiente donde se está desarrollando o se está preparando sea adecuado totalmente, ¿no? Y aquí es donde nos damos cuenta que precisamente los grandes autores, pedagogos y profesionales de la educación, pues sí tienen esta manera de ver el mundo. Y estamos hablando de siglos anteriores, ¿no? Muchos años atrás, pero te das cuenta que siguiendo esas mismas formas de entender o de comprender la educación, como el mismo Vygotsky o Freire, ¿no? Dewey, que son grandes autores de la pedagogía. También ahí es donde te puedes orientar, guiar para saber resolver estos problemas que, como bien te mencionaba, ¿no? Anteriormente, se suscitan constantemente, ¿no? Entonces, de repente sí, dices, sí, sí. bueno, en un espacio limitado, ¿cómo lo haría María Montessori? Ah, bueno, pues ya De tratas hecho, de resolverlo de esa forma, ¿no? sí, 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 de hecho eso nos hace ser unas personas pues más creativas al trabajar con lo que tenemos en el área donde estamos y adaptarse. Exacto, sí, 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 es complicado a veces. Bueno, sí, oh, bueno, siguiendo con la siguiente pregunta que sería mi última pregunta, pero sería la penúltima del video. Mi pregunta es, ¿considera que la reforma actual realmente facilita conocer el aprendizaje real del alumno o se ha vuelto un proceso más complejo administrativamente? Pues sí, podríamos dar una respuesta ambivalente. Tanto sí, tanto no. Creo que, como ya te mencionaba, sí se vuelve a veces confuso, pero también es una oportunidad, ¿no? Ahorita ya hasta le llaman las áreas de oportunidad, el corregir ciertos errores o carencias que existen en cualquier ámbito, ¿no?
pero creo que a los alumnos les ha beneficiado esta idea de un cambio en la norma educativa, volver la educación un poco más inclusiva, romper con lo tradicional, ¿no? La pluriculturalidad, todo esto es una oportunidad, ¿no? Del dicho al hecho de que se lleve el ejercicio preciso y excelente, pues es lo complicado, es el reto, ¿no? Pero siento yo que ellos lo ven como una forma de mejorar, de ponerse un reto y resolverlo, ¿no? Y eso también como va escalando en todos los niveles, ¿no? Pero sí ha sido complicado y es complicado porque pues no todas las escuelas tienen las mismas infraestructuras, oportunidades, el mismo número de estudiantes, o sea, realmente es muy complicado hacer algo de manera general para tantas situaciones específicas que quizás no pueden alinearse precisamente a esa norma, ¿no? Entonces, es complicado y siento que puede beneficiar, pero el reto es precisamente que se logre. Y luego con tantos cambios y lucha de poderes y que no, pues ya quitamos al que escribió, el que creó los libros de educación y que ahora pusimos a otra persona. O sea, todas estas situaciones realmente rompen con la sinergia o la línea que se viene dando, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, esa sería mi percepción. Creo que puede ser benéfico, pero falta mucho ponernos de acuerdo para que resulte, ¿no? Creo que sí. Bueno, y como última pregunta y para finalizar, ¿qué cambio o mejora sugeriría usted al sistema de evaluación actual basándose en su realidad diaria en el aula? Híjole, pues eh, yo creo que deberíamos implementar un sistema educativo bien establecido, con personas bien preparadas. Creo que si desde arriba ya estamos teniendo problemas y quitando gente para poner a mi cuñada, a la prima de mi esposa, o sea, se da mucho el nepotismo a nivel político, ¿no? Sobre todo ahorita en estos tiempos. Eh, Siento que desde ahí ya podríamos mejorar, ¿no? La idea de ofrecer un mejor sistema educativo, pero es complicado, ¿no? Y que no haya tantos cambios en las reformas, que nos apoyemos en las constituciones, ¿no? En lo que propone ya el mismo Vasconcelos o Repsamen, basados o apoyados en la Constitución, artículos tercero, artículos 31, ¿no? 73, que hablan precisamente sobre la educación y en los que se apoya muchas veces la reforma educativa, pero también llega a suscitarse que cada quien tiene su propia percepción, ¿no? Y se van dando estos cambios de manera constante, ¿no? Además de que no se ponen de acuerdo con tantas ideologías, tantas situaciones sociales que se van dando constantemente. Por ejemplo, la problemática de cómo imponer una ideología de género a niños de segundo de primaria, ¿no? Donde les hablan de sexualidad, donde les hablan de cosas que pues, van fuera de su alcance intelectual. Entonces, es realmente complicado, es toda una red que debemos arreglar desde arriba para que pues, ya cuando llegue a las raíces se pueda mejorar, ¿no? O verlo al revés, ¿no? Si las raíces pues no están bien cimentadas, pues no vamos a poder llegar a crear grandes frutos, ¿no? Como actualmente se está dando. Y eso es como la situación más preocupante que yo percibo, que no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera desde lo más alto, en las jerarquías más elevadas, para poder darle prioridad a los que realmente lo necesitan, ¿no? En este caso, los jóvenes, ¿no? Los niños, que pues, son el futuro, son el futuro. Ustedes también, jóvenes de universidad, quienes ya tienen un criterio más amplio, más elevado, se van dando cuenta de las carencias, de las fallas, de también las oportunidades.
Entonces, eso también es importante que ustedes sean capaces de comprender, tener una autocrítica, tener una comprensión de la realidad, de cómo estamos viviendo nuestra actualidad en el país, en Latinoamérica, en el mundo. Y ustedes mismos se pueden dar cuenta de todas estas fallas, ¿no? Entonces, es muy complicado. Realmente una respuesta clara, precisa de cómo, qué proponer es, eh, puede ser hasta resultar utópico, pero siento que las cabezas, las personas que están arriba, son los que deben ponerse de acuerdo para llegar a mejorar todo este sistema educativo que puede mejorar. Confío o considero que sí es una buena forma de desarrollar la formación de los seres humanos, de su propia educación, pero todas esas fisuras llegan a veces hasta destruir, ¿no? Lo que ya se está armando. Entonces sí, es complicado, muy complicado. Bueno, Sí, profe, muchísimas gracias por este espacio que nos pudo dar y gracias a platicarnos sobre su experiencia en este ramo de la educación. Entonces, de nuestra parte sería todo y muchísimas gracias por estar aquí en conjunto con nosotros y nos vemos hasta la próxima, profe. Claro que sí, chicos, y pues también tomen toda esta oportunidad que tienen de lo que observan en la NEM para ustedes mismos, ¿no? Porque tal vez a ustedes ya no les tocó tanto esta parte de en su formación educativa, pero con que ustedes sean capaces de desarrollar su ejercicio estudiantil, ¿no? De manera humanista, crítica, comunitaria, creo que ahí ya pueden entender aún más lo que busca la escuela, la nueva escuela mexicana con esto. Entonces, pero digo, sigan adelante, me gusta mucho ser partícipe de esto, apoyarlos y estamos a la orden para lo que necesiten. Gracias por este espacio y pues seguimos en contacto. Así es, profe. Pues muchas gracias. Esperamos volverlo a tener en otra próxima entrevista. De nuestra parte es todo. Que tenga una excelente tarde y pues nos estamos viendo, profesor. Muchas gracias. Hasta Un gusto, luego. chicos. muchas Cuídense gracias. Hasta mucho. luego, profe. Buen provecho. Saludos y buen Gracias, fin de gracias. semana. Igualmente. Hasta Gracias, luego. Bye. chicos. Adiós.